Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y en esta noche de Carpe Diem vamos a seguir con estos temas contextualizados al mes en el que en México celebramos al papá. El tercer domingo de junio se festeja el Día del Padre y por ello hemos estado llevando a ustedes estos programas especiales y el de hoy pues no es la excepción. Aquí tienen ustedes el tema en pantalla. ¿Eres papá o solo un proveedor? Paternidad responsable. Y hoy nuestra especialista, vaya si no sabe de este tema, de lo que está hablando, de lo que nos va a desmenuzar la noche de hoy, de la paternidad responsable. Ella, dedicada años y años a la enseñanza, años y años a la terapia, la psicóloga Olga Valerio. Querida Olga, ¿cómo estás el día de hoy? Muy contenta de estar con todos ustedes, con todo el público que te sigue en estos programas, que pues tienen como propósito ir educando en estos asuntos de la psicología, de la que muchos dicen que saben, pero en realidad a veces pues se nos va, ¿no? Y este es un punto importante, el de la paternidad responsable, que como bien decías tú, pues de pronto se cree que solo es proveer. En el mejor de los casos, algunos papás sí lo hacen, otros ni eso siquiera, ¿no? Pues sí, y de acuerdo a la imagen que tú nos has hecho llegar esta noche, dice que la paternidad responsable implica un involucramiento activo del padre, no solo en la provisión de recursos económicos, sino también en la crianza y la vida cotidiana de sus hijas e hijos. Y la paternidad es un proceso diferente que se da para la maternidad. Para la maternidad, como la mujer siente en su cuerpo todos los cambios que va a haber paulatinamente, ella como que va entendiendo esa parte de ser mamá. En su propio cuerpo lo siente, en su propia carne lo siente. Para el papá es un proceso distinto porque él no está viviendo eso directamente, aunque muchos papás que sí se involucran mucho en este proceso de crianza desde la gestación, pues incluso dicen que sienten también los mareos, los ascos, los antojos, ¿no? Hemos visto papás que están como bien involucrados en esto y ellos también experimentan esto, ¿no? Y ya se usa el plural ya se usa el nosotros, ¿no? Es decir, estamos embarazados, no, Claro. ella está embarazada, ¿no? Y tú recordarás, Abel, que hace años, yo creo que en nuestras juventudes, eso no se escuchaba, ¿no? O sea, oíamos que ella estaba embarazada. Incluso el baby shower era para ella. Él Exacto. No participaba en los juegos ni nada. Y ahora Sí. sí. Ahora sí, sí. Eso tiene que ver con este estilo nuevo de paternidad, en el que él se involucra desde todo el proceso, no solo desde que nace el niño, sino que se involucra desde la noticia, desde la celebración, desde las idas al psicólogo, ¿no? Desde ahí empieza él a ser padre. Pero en esta cultura tan patriarcal donde cuadriculamos mucho las cosas y le dejamos unas cosas a las mujeres y otras cosas a los hombres, nosotras hemos dicho, ok, esto es lo que me toca a mí, yo soy mamá, a mí me toca ir al ginecólogo, ni te aviso, ¿no? O si te aviso no me haces mucho caso porque dices que eso es para mujeres y no es así. En este nuevo estilo de paternidad, él también tendría que involucrarse. Y hay muchos papás que lo hacen y que desde ese momento ya se van conectando con ese hijo que todavía no nace, pero que ya es parte de su vida, que ya está cambiando su vida y que la va a cambiar para siempre, ¿no? Entonces está muy bonito cuando el papá se involucra en todo ese proceso porque ya desde ahí
está dándole seguridad a la mamá. Y por otro lado, está, sin darse cuenta, ya está construyendo parte de la autoestima de ese niño o de esa niña. Así es que por eso es muy importante que él se involucre en todo el proceso. Ahora bien, dice aquí, ser padre. Es importante destacar que la paternidad trasciende lo biológico. La filiación puede darse a través de la adopción, convirtiendo a la persona en padre de su hijo, aun cuando este último no sea su descendiente sanguíneo. ¿Qué tal? Sí, como la paternidad no se siente en el cuerpo como la siente una mujer. Bueno, por eso dice Dolto, que es una psicoanalista muy importante en el área del psicoanálisis infantil, dice que todas las paternidades, refiriéndonos al varón, son adoptivas, es decir, el padre tiene que adoptar a ese hijo como alguien que es parte de su familia. Como él no está viviendo el proceso físico, pero sí tendría que vivir el proceso emocional, el proceso psíquico o emocional, entonces es importante que él se involucre en todo eso, que él adopte a ese niño como suyo. Por eso decíamos, no es nada más un proceso biológico. A veces felizmente coincide con que el padre biológico se hace cargo emocionalmente de ese bebé. A veces no, a veces incluso no es un hombre el que funge como figura paterna. A veces es una mujer, a veces es la abuela, la tía. Por ejemplo, en el caso de los niños que son huérfanos y que viven en una casa, en un orfanatorio, quien cumple la función paterna es el Estado, al darles esa protección, al tenerles una casa, alimento, un lugar donde se educan, un lugar donde los quieren, donde los cuidan. Entonces, la función paterna la está cumpliendo el Estado. Esa es la función del Estado también, cumplir esa función paterna, no paternal, no confundamos, esa función paterna que tiene que ver con proteger, con cuidar, con atender, con dar lo necesario para que ese niño pueda tener garantizado el derecho a vivir de una manera plena y libre. Entonces, ahí la función paterna la cubre el Estado y la función materna, es decir, ese cariño y todo eso, lo cumplen quienes cuidan, las maestras, las cuidadoras, las educadoras, quienes se quedan a dormir con ellos, cumplen esa función materna. Entonces, fíjate cómo hasta en la orfandad hay alguien que cubre esa función paterna. Cuanto más cuando se trata de un papá que sí está presente, que sí se ocupa, que por ejemplo no le deja la tarea exclusivamente a la mamá de que ella vaya a las reuniones de la escuela o que solo ella vaya a los festivales, sino que vaya también él, ¿no? Todo esto incide en el desarrollo emocional, como tú nos lo dices acá en esta imagen, maestra. Es que eso genera autoestima, ¿sí? Eso hace que el niño se sienta importante. Por eso dice, genitor o no, un padre siempre tiene que adoptar a su hijo. Es decir, sea de su carne y de su sangre o no, un padre siempre termina adoptando a un hijo. A veces, te digo, felizmente, pues es el padre biológico. A veces no, a veces cumple a alguien más la función, ¿no? Pero pues los que tienen la dicha, la felicidad de ser padres, habían de aprovechar esa maravillosa oportunidad, ¿no? De poder acompañar amorosamente a sus hijos en ese proceso. Exacto, y hablando de eso que dices, pues hay que recordar a Freud, ¿no? Cuando decía, de acuerdo a la imagen que nos traes, no puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. Y Freud lo dice también desde su muy particular experiencia como papá y como hijo, ¿no? Él cuenta la historia que él era el hijo predilecto de su papá, del segundo matrimonio de su papá. Incluso dicen que Sigismundo
era el único que tenía su recámara propia. Y todos los hermanos decían, ¿y por qué él tiene su recámara? Y dice, porque él es muy estudioso y él va a ser médico y entonces él tiene que tener un espacio para estudiar. Fíjate cómo esa protección del papá, ese acompañamiento del papá, hace que Freud llegue hasta donde llegó, ¿no? A hacer un parteaguas en la psiquiatría y la psicología a nivel mundial. Pero aparte, él en algún momento pueda entender la importancia de la figura paterna. Creo que sobre la figura paterna sus escritos están llenos precisamente porque entiende que la aparición de las neurosis tiene que ver con un manejo extraño, con un mal manejo en la crianza de los hijos. Por eso es tan importante saber ser papás. A veces dicen, pues es que nadie nos enseña. Yo creo que en los tiempos de antes nadie nos enseñaba. Ahorita ya no tenemos esa excusa, ¿no? Porque antes decían, es que falta información. Bueno, pues ahora que estamos en la era de las telecomunicaciones, ya no tenemos pretextos. Hay cursos de paternidad donde quiera, unos son gratuitos, otros cuestan a la hora que sea, pero sí hay escuelas para padres. Ya no podemos decir, es que nadie nos enseña a ser papás. No, sí podemos aprender. La cuestión es como darnos ese tiempo de revisar cómo es mi estilo de paternidad para que entonces yo pueda decir, ah, caray, creo que sí la estoy regando, ¿verdad? A ver, voy a cambiar. Por eso tus programas son tan interesantes, porque justo la idea es que la gente pueda entender eso y diga, ah, creo que sí, tengo que corregir aquí, no ando muy bien, ¿no? Así es. Amigos de Cadena Sur, aquí está el tema que en esta noche la psicóloga Olga Valerio está desarrollando para todos nosotros. ¿Eres papá o solo un proveedor? Paternidad responsable. Es importante hablar, como lo está haciendo ella, reflexionando sobre aquellos factores que comprenden una paternidad responsable, pero no solo eso, también es importante hablar de los estilos de la paternidad. ¿Cuál es el estilo de ti que eres padre? ¿Cuál es el estilo de tu papá? Veamos estos estilos que nos presentará la psicóloga en el siguiente bloque y reconoce cuál es el que corresponde ahí en tu núcleo familiar. Hacemos una pausa y regresamos en breve aquí en esta noche de Carpe Diem para estar siempre bien. En Jojutla, Hotel Mandala. Amplias habitaciones limpias y sanitizadas. Cuentan con pantalla, cable, wifi y todos los servicios. Además, contamos con estacionamiento y precios accesibles. Hotel Mandala se ubica en calle Prolongación Leiva 110 letra A, muy cerquita de las instalaciones de Telmex. Reserva al 734-344-1128. Hotel Mandala, tu estancia será segura y placentera. Para crepas, las crepas del Carrito Rosa. Tú ya nos conoces, estábamos en el mercado de Jojutla y ahora visítanos en nuestra nueva dirección. Calle Universidad 17, entrando por Abarrotera Fuentes. Contamos con jardín, terraza e instalaciones cómodas, limpias y sanitizadas. Las crepas que más te gustan, malteadas y también hamburguesas y hot dogs. Abrimos de viernes a domingo a partir de las 5:30 de la tarde. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en esta noche de Carpe Diem y estamos hablando de ¿eres papá o solo un proveedor? Paternidad responsable. Y está con nosotros la psicóloga Olga Valerio. Y seguramente, maestra, tú recuerdas pues aquellos años en que los papás se salían todo el día a trabajar, los hijos quedándose con la mamá, y llegaba el papá y la mamá siempre como amenazando, ahora que llegue tu papá,
pues vas a ver, le voy a dar esta queja, así, así. Y al papá se le veía como la persona que, pues, que regía ahí la disciplina, que castigaba, pero sobre todo también, pues, la que al trabajar, al salir todo el tiempo, pues era la que traía, el que traía los recursos. Entonces, pues de ahí, pues la pregunta que hacemos de, ¿eres papá o solo un proveedor? Pero sí es importante que tú nos hables de estos estilos de la paternidad, maestra. Claro, lo que decías, yo creo que para la generación de nosotros que ya nos vacunamos, ¿no? Más o menos para que calculen. Aplicaba, ¿no? Pero fíjate que yo creo que ya en las nuevas generaciones ya les tocó ver una mamá que sale a trabajar. Ya les tocó una mamá que no se queda en la casa y que comparte las obligaciones económicas también con él. Entonces, sí, los estilos han cambiado. Tú ponías un ejercicio bonito antes de irnos al corte, que tiene que ver con reflexionar sobre cuál es mi estilo de paternidad y de qué estilo de paternidad vengo. Es decir, cuál viví con mi padre, ¿no? Entonces, era bonito ir haciendo el ejercicio de reflexión para que veamos de qué estilo aprendimos y a lo mejor lo estamos repitiendo o que cambié para ahora ejercer una paternidad, pues la idea es que sea mejor, ¿verdad? Sí, Así sí, es sí, que de desde ahí luego. Uh-huh. tenemos 4 estilos de paternidad, que son los que Uh-huh. tenemos acá, ¿no? El permisivo, el autoritario, el negligente y el democrático. Y entonces cada uno pues tiene diferentes cualidades. Y si te parece bien, vamos a empezar con el estilo de paternidad permisivo. Quise empezar con Adelante. porque de pronto es últimamente como que el que más está estilando, ¿no? ¿Te fijas cómo pasamos de un estilo autoritario de nuestros papás a un estilo permisivo de nosotros con nuestros hijos? Bueno, de los papás con sus Sí, hijos, ¿no? sí, Entonces, sí. por eso ahí puse esta imagen donde está el estilo permisivo, en el que si te das cuenta, ahí hay muy poca disciplina y muchísimo apoyo, demasiado apoyo. Tanto apoyo que el papá le dice, no, a ver, deja, yo lo hago, hazte para allá, a ver, yo lo hago. Fíjate cómo lo estoy haciendo y yo lo hago. Pero nunca se da la oportunidad de decir, a ver, hazlo tú. Riégala, aunque la riegues, pero hazlo tú, ¿no? Date cuenta, aprende de tus errores. ¿Ya viste que te salió mal? ¿Ya viste que por eso te digo que no se hace así? El niño no va a entender hasta que lo compruebe por sí mismo, porque bien dicen que nadie aprende en cabeza ajena. Pero en este estilo permisivo hay entonces muy poca disciplina y por eso tenemos esa imagen de el niño haciendo el berrinche y el papá pues no sabe ni qué hacer, ¿no? Y a veces en ese momento dice, ya, contigo, arréglalo tú, yo te lo dejo para que tú lo arregles, ¿no? Le dice a la mamá. Entonces la mamá ya no sabe qué hacer. Entonces el niño aprovecha esa oportunidad para hacer lo que quiere. Cuando llegan hacia terapia les digo, es que entre que usted no quiere asumir su parte como papá porque es demasiado permisivo o se ríe de cosas que no se tiene que reír y se lo deja todo a la mamá y la mamá tampoco aprieta las tuercas, pues el niño hace lo que quiere, ¿no? Se sale por la tangente y hace lo que él quiere. Entonces ahí ya tenemos problemas pues en la escuela que nos dicen que el niño no se porta bien, pero generalmente los hijos siempre son el síntoma de un problema en la casa con los papás, o sea, realmente los que tienen el problema son los papás y ellos modifican algunas cosas en la crianza, ese niño va a tener que cambiar, porque el niño es producto de la crianza, no nada más de él, o sea, no salió así el niño aprendió algunas cosas. Y si se modifica la crianza, entonces el niño va a tener que modificar conductas. Por eso este estilo permisivo no funciona con los niños. A lo mejor funciona con los hijos grandes. Ahí sí tenemos que ser padres permisivos porque ellos ya se mandan solos, ¿no? Muy bien. Pero con los chiquitos no. ¿Y con cuál seguimos, maestra? ¿Con el autoritario o con el democrático? Con el autoritario, ¿no? Venga, venga.
a la otra parte. A lo mejor el estilo que a muchos les tocó con su papá, ¿no? A mí la verdad es que me tocó un padre muy buena onda, que de autoritario no tenía nada, así es que no les sé decir en mi experiencia personal, pero el padre autoritario da poco apoyo emocional y exige mucho, es muy disciplinado, exageradamente disciplinado. Es decir, primero es la disciplina y de amor es muy poquito. Y generalmente cuando hace bien las cosas tampoco le reconoce el padre autoritario al hijo, sino que le dice, pues es tu obligación, ¿no? Si tenías que sacar 10, no haces otra cosa, nada más eso faltaba. Yo cuando era chiquito trabajaba y sacaba calificaciones buenas. Tú que no haces nada, que ahí está minimizando, ¿no? Lo que está haciendo el hijo. Tú que no haces nada, pues mínimo tienes que sacar 10, nada más eso faltaba, ¿no? Okay. O padres autoritarios que el niño sí trae buenas calificaciones, pero sí me ha tocado ver que le dicen, sí, pero el hijo del vecino sacó el diploma y tú no sacaste diploma. Ahí está minimizando con su autoridad el logro del hijo. Entonces, el problema que genera este tipo de crianza paterna, pues es que el niño sienta muy poca seguridad en sí mismo, que crezca siempre pensando, no, pues yo no soy suficiente, yo no sé hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque el papá, que es una figura tan importante, siempre lo estuvo ninguneando. Ese es el problema de el estilo autoritario. Aunque muchos lo defienden, ¿no? Y dicen, no, gracias a eso, yo ahora soy una persona de bien. No, seguimos justificando la violencia, ¿no? Está teñido de violencia. No eres persona de bien gracias a los maltratos de tu papá. Claro. Eres una persona de bien porque a pesar de los maltratos de tu papá, lograste sacar algo bueno, quién sabe de dónde, y dijiste, no se va a repetir en la historia de mis hijos, pero no fue gracias al maltrato del papá. Sí, entonces eso hay que aprenderlo, ¿no? Porque luego le estamos agradeciendo al agresor. Exacto, ahora resulta que tenemos que agradecer los cinturonazos. ¿Cómo la ves? No, pues no. Ahora bien, el democrático, maestra. En el democrático, que es el mejor estilo de crianza o de paternidad, tenemos que las dos cosas están equilibradas, ¿no? Tanto la disciplina como el apoyo emocional. Es decir, sí te quiero, sí soy tu papá, te adoro, eres lo más importante para mí, pero tenemos que limpiar el patio. Vamos. Es que no quiero. No, vamos, a ver, te voy a ayudar y te voy a enseñar, porque después lo vas a hacer tú solo. Entonces, a ver, mira, las cosas se recogen así, se hace esto, pero es algo en el que le da apoyo emocional, le reconoce los logros, lo reprende cuando no está haciendo bien las cosas, le explica por qué, le da las razones y le dice, esta es la regla y se tiene que respetar. Y justo porque te quiero, es que estoy poniendo esta regla. Cuando se hace un estilo democrático, generalmente no hay necesidad de golpes, no hay necesidad de amenazas. Sin embargo, este estilo democrático se tiene que ir flexibilizando mucho más llegada la adolescencia. La adolescencia de por sí implica un reto para los papás, porque el niño va a empezar a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué en aquella casa lo hacen así y aquí lo tenemos que hacer así? ¿Y por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Y por qué me tengo que vestir así? ¿Y por qué me tengo que cortar el cabello? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como que vuelve aquello de los 3 años donde el niño decía, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? Y le contestábamos, ¿no? Ahora nos dice retadoramente, ¿y por qué? Entonces, en este estilo democrático será importante decirle, ¿y tú por qué crees que se debe de hacer así? O sea, ¿qué ventajas crees que vienen de hacerlo así? A ver, tú contéstame, porque tú ya estás grande, tú ya entiendes las cosas. Entonces, a ver, ¿tú por qué crees que se tendría que hacer así? No, porque yo soy tu padre y aquí se dice porque mientras vivas en esta casa vas a hacer lo que yo diga, ¿eh? Porque entonces ahí volvemos al estilo autoritario. Aunque a veces, obviamente, ante algunas cosas sí no hay que transigir, ¿no? Cuando estamos hablando de drogas, de problemas de pandillas, pues digo, ahí no hay más, ¿no? Se va a hacer esto y si no te gusta, qué pena, no es la parte más bonita de ser tu papá, pero pues lo tengo que hacer. Muy bien. ¿No? Eso también es democrático, ¿no?
sea, respetar la ley y es democrático. Y terminamos con el negligente. El negligente es este padre que ni da disciplina ni da apoyo. Puede ser un padre que está en la casa, pero que no se ocupa, ¿no? Me ha tocado ver papás que están en la casa y están con el teléfono todo el tiempo, ni le hacen caso al niño, ¿no? O puede ser un padre ausente, un padre que no se comunica, que no habla, que incluso no da económicamente, ¿no? En México, desafortunadamente, el tema de las pensiones alimenticias es un gran tema, ¿no? Las estadísticas dicen que de cada 10 matrimonios o parejas que se separan, solo 3 se ocupan económicamente de los niños, más o menos, y los otros 7 se desaparecen. Ajá. Hay algo en el chip de los papás que cuando se separan de la esposa, como que también se separan de los hijos, ¿no? Y no, o sea, son dos costalitos aparte. Una cosa es lo que pasó con la pareja y otra cosa es lo que pasa con los hijos. Entonces, un padre negligente es ese padre que no se ocupa y que a veces está en la casa, pero es como si no estuviera, o es ese padre que definitivamente está ausente, que no se ocupa, que nunca ve, y que incluso a veces me ha tocado ver padres que cuando se acercan a ellos dicen, pues no tengo nada que decirte, o no tengo nada que darte, o no me interesa, ¿no? Compartir o convivir contigo. Ese es un padre negligente y digamos que es, pues en este caso, junto con el autoritario, el peor de los estilos de paternidad. Bueno, pues ya nos hablaste de estos estilos de paternidad. Seguramente ahí en casita todos están identificando qué estilo tiene la figura paterna, pero ahora háblanos de qué es un hijo. Sí, no podríamos hablar de un padre sin pensar en qué es un hijo, ¿no? Porque eso es como pues lo que le da razón y sentido a esa paternidad que en estos días hemos estado celebrando con los papás aquí en México, ¿no? En este tercer domingo de junio. Y para eso puse un pensamiento de Saramago que habla precisamente de eso. Y con esto me gustaría poder concluir y seguramente muchos van a coincidir. Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener coraje. Sí, eso es. Ser padre es el mayor acto de coraje que alguien puede tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre, de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan profundamente amado. ¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro? Fue apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso préstamo, ya que son nuestros solo mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego, le pertenecen a la vida, les pertenecen al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos en nuestra vida. Feliz Día del Padre para todos esos papás hermosos que se ocupan profunda y amorosamente de sus hijos. Y con esto, con esta reflexión, con este poema de Saramago, te dejamos nosotros aquí en Cadena Sur este sentimiento de admiración, de respeto, de gratitud hacia tu persona, por estar con nosotros, por darnos estos temas, maestra, por ser parte de la familia Carpe Diem. Quisiera despedirme y que nos dieras una reflexión de todos estos estilos de vida, de paternidad, que de los que tú nos estás hablando. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el recomendable? ¿O acaso tendría que ser como la mezcla de todos, tomando en cuenta
como tú decías, la edad de los hijos depende qué estilo vamos adoptando. Platícanos, por favor, y despídete con esto. Sí, yo creo que hay que adaptarnos a la edad del niño, ¿no? Hay que ser muy claros, pero yo creo que el estilo mejor es el democrático, aunque estén muy chiquitos. Y a veces hay que ser permisivos en algunas cosas y a veces hay que ser autoritario cuando el niño se pone muy complicado a veces y decirle, a ver, esto sí se tiene que hacer así porque es lo mejor para ti. Siempre y cuando de verdad tengamos fundamento en eso y no solo porque yo quiero hacerlo, ¿no? Y por supuesto el estilo negligente jamás es bueno. Yo he visto que hay algunos papás que dicen, no, pues castígalo, no le hables, deja de hablarle 3 días, no le des de comer. Y yo digo, caray, entonces ¿a dónde va a ir el niño, no? Si no le hablan y no le dan de comer y no lo atienden y no lo ven. No, ese creo que sí es el peor de todos los estilos, ¿no? Entonces sí hay que generar un espíritu democrático dentro de la casa para que nuestros hijos sepan que cuentan con ese papá, que aunque tengan mucho miedo, sí sepan que tienen la confianza de acercarse a papá y decirle, ¿sabes qué, papá? Me está pasando esto. Y sepan que a lo mejor se va a enojar, pero en medio del enojo les va a ayudar. Eso solo lo consigue un estilo de paternidad democrático. Para eso implica que el papá tenga mucha paciencia, que el papá tenga muchos conocimientos, pero sobre todo mucho amor. Y con ese amor va a lograr pues enfrentar las diversas etapas y problemas que tiene consigo la crianza de sus hijos. Seamos padres democráticos. Muchas gracias, maestra. Te mandamos un abrazote. Muchas gracias a ti por tu invitación. Un gran abrazo. Feliz Día del Padre, Abel. Gracias, felicidades. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.